Estamos convencidos de que no basta con la inversión pública, hace falta la inversión privada y no es suficiente la inversión privada nacional. Necesitamos también de la inversión extranjera, porque urge crecer. No podemos mantenernos con las tasas de crecimiento del periodo neoliberal. En más de 30 años no crecimos en términos reales. El crecimiento en más de 30 años fue del 2% anual en promedio. Desgraciadamente México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo en los últimos tiempos. Entonces necesitamos crecer y para eso se requiere de la inversión extranjera. Y pensamos que sin esos cambios a las leyes, sin reformas legales, sin reformas fiscales, podemos salir adelante si combatimos la corrupción. Todavía no se alcanza a internalizar lo suficiente la importancia que tiene para la promoción del desarrollo, para el crecimiento, el acabar con la corrupción. Hoy en la mañana hablaba yo de que la corrupción, estoy convencido, no solo hay que acabarla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Dinero que podría utilizarse, que se está utilizando ya para impulsar el desarrollo. Por poner un ejemplo, es de las empresas más saqueadas del mundo en los últimos tiempos, sobre todo en este periodo neoliberal. Y ya estamos limpiando a Pemex de corrupción. Entonces, sin corrupción podemos financiar el desarrollo y no hace falta cambiar el marco legal. Solo aclaro que somos respetuosos también de las decisiones del Poder Legislativo. El Ejecutivo ya no es el poder de los poderes, como sucedía en México desde hace más de un siglo. Ya esto cambió, ya hay división y equilibrio entre los poderes. Si existe esa iniciativa en el Poder Legislativo, pues los legisladores van a resolver, los diputados, los senadores, pero la postura política del Gobierno de México es la de no impulsar iniciativas de reforma que puedan generar desconfianza en los inversionistas. Cuando se presentó esta iniciativa, que hubo algún nerviosismo en el mercado financiero, yo aclaré de que era una iniciativa del legislativo y que con todo respeto no estábamos de acuerdo. Acababa yo de tener una reunión amistosa con la presidenta del Consejo del Banco Santander, con la señora Botín, y le acababa de decir, pero no solo en corto, en privado, sino hasta grabamos un video diciéndole que el
nuevo gobierno de México iba a ser respetuoso de las inversiones y que no iban a cambiar las reglas, por lo que a nosotros correspondía. De modo que estamos en lo mismo. Yo agradecer las palabras del presidente López Obrador, trasladar lo que he dicho antes al principio de mi intervención, que las empresas españolas que invierten en México lo hacen no para especular, sino para crear prosperidad, para crear empleo. Los datos son que las 6.000 empresas españolas que están en México han creado de manera directa o indirecta 1 millón de puestos de trabajo. Y creo que esto demuestra el compromiso de las empresas españolas con la prosperidad en México. Es verdad también que nosotros en España tenemos un debate, y sobre todo las fuerzas progresistas, en relación con la construcción de justicia social, que inevitablemente tiene que llevar acarreado la justicia fiscal. Y hay un debate ahora mismo en el mundo global, donde yo creo que sí que tenemos, sobre todo las fuerzas progresistas, que empezar a ofrecer alternativas, como pueda ser, por ejemplo, pues la creación, como hemos hecho en España, de un impuesto sobre las transacciones financieras, que está ahora mismo en trámite de aprobación parlamentaria, o también un impuesto sobre los servicios digitales, para que las grandes corporaciones tecnológicas compitan en igualdad de condiciones con el pequeño y el mediano comercio, que paga sus impuestos, pero ve que estas grandes corporaciones tecnológicas que proveen servicios digitales no pagan esos impuestos. Yo creo que estos son los debates que tenemos que abrir. En Europa se está abriendo, desde luego, el del impuesto de servicios digitales, el del impuesto de las transacciones financieras. Nosotros somos la vanguardia en Europa para abrir estos debates. Son 2 impuestos de nueva creación que hemos llevado al Congreso de los Diputados, que es, digamos, la Cámara donde se debaten y se tienen que aprobar. Y creo que ese es un planteamiento progresista que exige también del concurso de otros países. Pero en todo caso, por terminar por donde empecé, agradecer al presidente López Obrador la confianza en la inversión extranjera española. Por parte española, pregunta ahora Paula de las Heras, de la agencia Colpisa. Muy breve, en principio para el presidente López Obrador, porque me ha quedado una duda con su intervención. Ha sido usted muy claro al decir que estaría dispuesto a mediar en la crisis venezolana siempre y cuando se lo pidieran y para un diálogo sin condiciones. Quería que me aclarara simplemente si esto quiere decir que usted no está dispuesto a formar parte del grupo de contacto que están impulsando España y la Unión Europea para esta crisis, puesto que lo que persigue este grupo de contacto es la celebración de unas elecciones presidenciales en Venezuela. Y al presidente Sánchez le quería preguntar, la semana que viene concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Ayer oímos a la ministra de Hacienda decir que si esos presupuestos no salen adelante habrá elecciones. Quería que me dijera si usted descarta que vaya a haber elecciones en mayo en España. Y por otro lado, como sabe que es el tema del día, en España usted llegó a sondear a políticos como Alfredo Pérez Rubalcaba para la alcaldía de Madrid. Finalmente ha optado por un perfil totalmente ajeno a la política como el de Pepu Hernández. Quería que nos aclarara por qué. Y usted, que fue el candidato que se presentó a las primarias como el más respetuoso con las bases, quería saber si teme que las bases no entiendan su falta de neutralidad en este proceso, puesto que ya de inicio apoya a Pepu Hernández como candidato para las futuras primarias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paula. En relación con la pregunta que ya viene siendo habitual, ¿no?, por parte de los medios españoles, querido presidente López Obrador, si va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Mire, estamos ahora mismo en el tiempo de los presupuestos. Yo lo que me gustaría plantearle a la oposición, y cuando digo la oposición no solamente me estoy refiriendo a los que de manera sistemática en las votaciones en el Congreso de los Diputados, sino también a la oposición conservadora, al Partido Popular y a Ciudadanos, no veten la entrada de estos presupuestos que son buenos para España en el Congreso. Son unos presupuestos que tienen que ver con la reconstrucción del estado del bienestar, con la recuperación de derechos después de 7 años de austeridad y de recortes. Si estos presupuestos son buenos para España, serán buenos para todos y cada uno de los territorios de España. Esto es lo que le pido a la oposición.
¿Qué tiene que ver, en fin, hablando, por ejemplo, de las fuerzas